Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente la epístola a los Gálatas. Y estamos en nuestro estudio de la epístola a los Gálatas en el capítulo 3 de esta epístola. Estuvimos compartiendo la última vez el versículo 1 de este capítulo 3 y nos detuvimos bastante en este versículo que nos menciona que Cristo había muerto, había sido presentado claramente ante los Gálatas como el medio de salvación. Ahora vamos a ver los siguientes versículos, nuevamente retomando desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pero antes vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que tú nos das nuevamente de compartir tu palabra, Señor. Te rogamos que seas tú quien nos enseña, quien nos guía y quien a través de tu palabra alienta nuestros corazones a perseverar en ti, Señor. Guíanos tú, te pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, y habíamos visto hasta ahora aspectos bien importantes, ¿no? Platicábamos cómo aquí, desde los versículos anteriores, en los últimos versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo está exponiendo ya esta área doctrinal, ¿no? Dios a través del apóstol nos está enseñando que la salvación es por fe, es a través de la gracia de Dios, se apropia por fe, y no por el cumplimiento de la ley. Y no solamente la salvación, sino también la santificación, es decir, ese aspecto de la obra de Cristo en nosotros, es algo que por gracia nosotros vemos en nuestras vidas por medio del poder del Espíritu de Dios y no realmente por el cumplir los aspectos de la ley. Y hoy vamos a continuar en este capítulo 3, vamos a retomar desde el versículo 1, en donde decía: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Y bueno, nos extendimos bastante en nuestro último estudio meditando en esto, la razón por la que Jesucristo murió. Y platicábamos cómo es tan claro lo que el apóstol Pablo les pregunta. Ellos habían recibido claramente la enseñanza del Evangelio de Cristo en ese pago sustitutorio, esa redención que Él llevó a cabo al morir en la cruz. Entonces Él les dice: ustedes lo entendieron, ustedes lo conocieron, esto los llevó a la salvación. ¿Quién les fascinó para quitar sus ojos de la verdad?, ¿no? Y entonces dice el versículo 2, «Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?». Bueno, a partir de este versículo, el apóstol Pablo empieza a hacer notar, hasta el versículo 5, la experiencia de los Gálatas, es decir, lo que ellos mismos habían experimentado. Y no olvidemos lo siguiente, no olvidemos que ellos eran paganos, no olvidemos que ellos no conocían la ley, ellos eran gentiles y no habían buscado vivir conforme a las ordenanzas de la ley porque no la conocían. Entonces, como Él les dice, ustedes recibieron el Espíritu porque buscaban cumplir los estatutos de la ley del Antiguo Testamento. La respuesta es no. Era evidente, la experiencia de ellos había sido contraria a la de que los judíos les estaban llevando a pensar, porque ellos no habían buscado nunca las ordenanzas de la ley, sino que era claro que solamente el oír con fe había traído al Espíritu a sus vidas. Así es que el apóstol Pablo está mencionando esto. Él les está haciendo ver que ellos mismos lo experimentaron. Hay que ser muy cuidadosos con esto y yo quiero mencionarles: la experiencia en la vida del creyente siempre debe estar respaldada por la enseñanza de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? No podemos basarnos en experiencias que se salen de los principios de la palabra. No podemos poner nuestros ojos en las experiencias que nosotros podamos llegar a tener cuando éstas están en conflicto con la enseñanza de la palabra. Siempre la palabra debe estar primero. Cuando la experiencia del creyente es conforme a la palabra de Dios, entonces esto puede ser una muestra clara del poder de Dios y afirma la enseñanza de la palabra de Dios. Y es importante mencionar esto hoy porque hay muchas personas que hoy en día se basan en experiencias, en las experiencias que tuvieron ellos o que ellos vieron, que otras personas tuvieron, pero muchas de estas experiencias en las que tristemente el cristianismo se está orientando son experiencias que no están basadas en la palabra de Dios, es decir, no están corroboradas en los principios de las Escrituras, y esto entonces lleva al creyente por otro camino, el camino que no es el camino de la palabra de Dios.
Así es que debemos ser cuidadosos con esto, pero los Gálatas sí habían tenido esa experiencia conforme a la palabra porque a través de la fe habían recibido el Espíritu Santo. Veamos lo que Dios nos dice en su palabra sobre esto. Si nosotros vamos a Efesios, capítulo 1 de Efesios, Dios nos enseña lo siguiente. En los versículos 13 y 14 de Efesios capítulo 1, Dios nos dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Estos dos versículos son muy importantes de comprender, porque nos hablan, nos dicen con toda claridad ese momento en que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Y debemos reconocer algo, debemos reconocer que el nuevo nacimiento es fruto de la presencia del Espíritu Santo. La persona nace de nuevo cuando pone su fe en Jesucristo, pero este nuevo nacimiento trae una nueva naturaleza, una regeneración, y eso solamente es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pretender o el pensar que una persona puede nacer de nuevo y no tener el Espíritu Santo no tiene el más mínimo sentido a la luz de las Escrituras. Aquí lo dice claramente, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces menciona el versículo 14, que es las arras, la garantía de que un día nosotros estaremos en la presencia del Señor, que un día nosotros podremos disfrutar de esa herencia eterna. Eso es lo que el Señor nos está mostrando acá, es lo que realmente Él está diciendo acá. Y nosotros debemos prestar atención a lo que Dios nos dice, porque aquí tenemos claramente la presencia del Espíritu Santo descrito en estos versículos hasta el día en que nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Hay mucha confusión, tristemente, en cuanto a esto en algunos círculos que de alguna forma se identifican con el cristianismo, porque algunas personas dicen lo que los judaizantes estaban enseñando a los gálatas, que si bien nosotros somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, nosotros debemos mantener la salvación. Si nosotros debemos mantenerla, entonces ya no es gracia, ya son obras. Y si nosotros debemos mantenerlas es porque el Espíritu Santo entonces no va a estar ahí hasta el día de la redención. Bueno, aquí nos enseña Dios que sí, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta, como dice acá el versículo 14 de Efesios 1, la redención de la posesión adquirida. Es decir, es el lugar eterno que Dios ha preparado para nosotros. Así es que debemos entenderlo. El Espíritu no se recibe por cumplir la ley. El Espíritu no se mantiene por cumplir la ley. El Espíritu se recibe por el oír con fe. Esa es la pregunta que el apóstol Pablo les está haciendo a los Gálatas en el versículo 2 del capítulo 3 que estamos estudiando. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta clara es por el oír con fe. ¿Fe en quién? Fe en el Evangelio, lo acabamos de leer en Efesios 1. Fe en Jesucristo, como aquel que murió en la cruz y pagó la culpa de mis pecados para que entonces mi pecado pueda ser perdonado y yo pueda ser declarado justo a través de su justicia. Esto es lo que Dios nos enseña en su palabra. En Gálatas capítulo 3, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 14, aquí también está afirmada nuevamente esta respuesta, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La respuesta de Dios es muy clara. El Espíritu no se recibe por cumplir la ley, o como dice acá, por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Fe en el Evangelio, fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio, ¿no? Como lo vimos también anteriormente. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Hechos, en el capítulo 11 de Hechos. Aquí vemos también cómo Dios nos afirma esto. Hechos capítulo 11, vamos a leer acá los versículos 15 al 18 de este capítulo 11 de Hechos, que es un pasaje que nosotros pues hemos citado antes, Hechos 11, versículos 15 al 18. Fíjense lo que dice, este es el apóstol Pedro dando testimonio a aquellos judíos de la circuncisión de cómo aquellos gentiles que estaban en la casa de Cornelio recibieron el Espíritu. Dice lo siguiente, del 15 al 18 de Hechos 11. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Fíjense, también como sobre nosotros al principio. Ellos estaban escuchando.
No hubo absolutamente ninguna intervención humana. Simplemente Pedro predicó el Evangelio. Habló de Jesucristo. En el capítulo 10 entendemos que él les habló acerca de que Jesucristo era el Señor de todos, el Mesías, el Salvador del mundo, que había venido a dar su vida en la cruz para pagar el precio de nuestra salvación. Ellos entonces oyeron, como dice Efesios 1:13, el Evangelio de la salvación, la obra redentora de Cristo. La creyeron, es decir, la escucharon con fe, la apropiaron por fe, y entonces algo maravilloso sucedió. El versículo 15, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es esto? Ya vamos a ir no pierdan de vista esto, ya vamos a ir a Juan. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Bueno, el siguiente versículo dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por supuesto, el arrepentimiento es parte de la fe, en el sentido de que nosotros entendemos que el pecado nos separaba de Dios. Cristo pagó el precio, la culpa de nuestro pecado. Obviamente el arrepentimiento es la manera en la que nosotros entonces nos acercamos al Señor. Todo esto se apropia por fe. Así es que el Espíritu se recibe por fe. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, vamos a regresar a Juan, en el Evangelio de Juan, y vamos a leer en el capítulo 1. Esto es algo bien importante de entender que es un mismo acontecimiento, es decir, está unido una cosa con la otra. El nacer de nuevo, el perdón de pecados y el ser bautizados con el Espíritu no son cosas separadas, nunca lo han sido, y hay mucho error por enseñar que lo son. Juan capítulo 1, vamos a ver dos cosas que el Señor nos dice que Él hace, que Jesucristo hace, ¿sí? Vamos a leer primero en Juan capítulo 1, el versículo 29, fíjense lo que dice. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La forma en que está escrito este versículo es que lo hace en el acto, ¿no? Él quita el pecado del mundo. Y luego, en el versículo 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es Jesucristo. Y el mismo tiempo del verbo está escrito, es decir, lo hace en el acto. Lo que estos versículos nos enseñan es que el Señor Jesucristo hace dos cosas. Es un doble ministerio de Cristo cuando la persona se acerca a Él por fe. Dice, perdona nuestros pecados y nos da el Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo les está recordando. Ustedes creyeron en Jesucristo y al creer en Jesucristo sus pecados fueron perdonados porque Jesucristo ya murió por ustedes y en el momento ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿O acaso lo hicieron por cumplir las obras de la ley? No, fue por el oír con fe. Eso es lo que él está explicando y es lo que nosotros estamos viendo. En Romanos capítulo 1, versículo 17 también leemos lo siguiente. Romanos capítulo 1, versículo 17, un versículo muy importante y está relacionado a nuestra epístola a los Gálatas, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que cada uno de nosotros debe tener esa claridad. Nosotros venimos a Cristo por la fe. A través de la fe en Jesucristo nuestros pecados son perdonados y el Espíritu Santo viene a morar al corazón del creyente. Todo es una obra de gracia, porque nosotros no lo alcanzamos, no lo merecimos, no hicimos méritos para obtenerlo. Él simplemente abrió sus brazos y lo dio por gracia. Aquel que por fe lo recibe, lo hace suyo. Aquel que lo rechaza, rechaza la gracia de Dios, rechaza el amor de Dios y rechaza la salvación de Dios. Pero ese es el camino que Dios nos describe en la palabra. Ahora, regresando a nuestra epístola, la pregunta entonces, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Para ellos era evidente, su experiencia se los decía y la palabra de Dios lo respalda. Nadie nunca fue justificado por las obras de la ley. Aquel que fue justificado, es decir, declarado justo ante los ojos de Dios, siempre fue por oír con fe, por creer en la promesa de Dios, creer en el Evangelio, en el caso de los Gálatas y en el nuestro. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque esta experiencia de los Gálatas
está confirmada no solamente en escrituras como las que leímos, sino también en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a pasar a exponer. Desde el versículo 6, lo vamos a ver en adelante, ese ejemplo en la vida de Abraham. Pero en el versículo 3, él hace otra pregunta y continúa extendiéndose a esa experiencia que ellos han obtenido. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3, nos enseña lo siguiente, dice: tan necios sois, la palabra es la misma que al principio fue traducida insensatos o Gálatas insensatos, es decir, tan faltos de entendimiento sois, tan faltos de sabiduría sois, eso es lo que dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y no tiene sentido, ¿no? Si ellos vinieron a Cristo, recibieron el Espíritu, obtuvieron el perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo, el oír con fe, es decir, apropiar su sacrificio por fe, entonces ¿por qué ahora van a regresar a los rudimentos de la ley? Bueno, regresar sería para el judío, ellos nunca los habían observado, más bien ahora ¿por qué se esclavizarían a ese sistema legal? Es parte de lo que también Dios, por medio del ejemplo de Abraham, nos va a explicar en esta epístola. Así que no tenía sentido lo que ellos estaban intentando o buscando hacer. Ellos decían, fui salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo, pero ahora debo someterme a los preceptos de la ley para poder agradar a Dios. Bueno, realmente iba mucho más allá, como lo leímos antes en Hechos capítulo 15, estos judaizantes decían, si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Entonces iba mucho más allá. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, porque hoy en día existen también grupos identificados como cristianos que también buscan o ponen más bien requisitos. Si una persona hace esto, entonces es salva. Si no hace esto, no es salva. Si hay esta manifestación de algo en su vida, si cumple con este estatuto, es salva. Si no, no es salva. Y no tiene sentido esto, porque la salvación nadie la puede ganar a través de lo que hace. Ellos, como dice este versículo, habían empezado por el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué habían empezado por el Espíritu? Porque el Espíritu es el que hace esa obra regeneradora. Si nosotros vamos a Tito, en el capítulo 3 de Tito, es un pasaje muy claro, muy hermoso en el sentido de que explica lo que el Espíritu Santo hace en la vida de aquel que le recibe por fe. Dice, versículos 4 al 7 del capítulo 3 de la epístola a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí Dios nos explica que es el Espíritu Santo el que, habitando el corazón, la vida del creyente, le regenera y entonces le lleva a ser parte de esa promesa del Señor. Todo esto cuando por medio de escuchar con fe, apropiamos nuevamente por fe la salvación en Cristo. Así es que como lo repite este versículo o este pasaje de Tito 2 veces, no por obras de justicia, por su misericordia, por su gracia, ¿no? Así es que la respuesta para la pregunta que el apóstol Pablo les está haciendo a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, también podemos entenderla. El apartarse de la gracia y pensar que debo observar los estatutos de la ley para poder vivir en santidad agradando a Dios, es como dice acá, vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir en mi esfuerzo, vivir en lo que yo puedo lograr, no en lo que el fruto del Espíritu de Dios está haciendo en mí. Y es bien importante que nosotros aprendamos a identificar eso en nuestras vidas, porque muchas veces, tristemente, el creyente lo único que hace es tener una vida religiosa en la que depende de su fuerza, de su esfuerzo más bien, para poder buscar, cumplir según él los estatutos o los estándares que él mismo se ha impuesto. Pero saben, muchas veces esto sucede aún en aquellas personas que no buscan la Biblia, que no pasan tiempo con Cristo en su palabra, que no permanecen en esa intimidad constante en la palabra de Dios. Y debemos reconocerlo simplemente. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Y si nosotros no buscamos la Biblia, la palabra de Dios, debemos ser cuidadosos porque quizá podremos sorprendernos a nosotros mismos viviendo en nuestra propia justicia.
Así es que vamos a continuar con el siguiente versículo de Gálatas. Contiene otra pregunta. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Él les dice, todo esto que padecieron ustedes, ¿será que fue de balde? ¿Fue en vano? ¿No fue con un propósito claro? ¿Qué era lo que ellos habían padecido? Bueno, siempre debemos entender que cuando nosotros damos ese paso de fe y venimos a Cristo, nos identificamos con Cristo, hay un precio, un costo. ¿Qué era lo que ellos habían hecho? Bueno, ellos se habían identificado con Cristo. Y esa identificación con el Señor les había costado a ellos la persecución, es decir, el rechazo de aquellos que estaban a su alrededor. No olvidemos que ellos vivían en un mundo en donde la cultura era contraria a Cristo, como nosotros también vivimos en un mundo así. Es decir, aquel que rechazaba las costumbres de la época, la adoración a los dioses de la época, las creencias espirituales de la época, y apropiaba la salvación por fe a través de Jesucristo, un hombre que había subido a la cruz, había resucitado, porque era el mismo Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. El apropiar ese sacrificio por fe hacía que estas personas fueran marginadas, ¿no? Es algo que nosotros debemos entender que sigue sucediendo. El Señor Jesucristo lo dijo de una forma sencilla en Juan capítulo 15, en el versículo 18, les voy a leer Juan capítulo 15, versículo 18, Él lo afirmó. Y dice este versículo lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Todo aquel que viene a Cristo va a experimentar ese rechazo del mundo, esa persecución. Cuando genuinamente venimos al Señor, el mundo mismo nos va a despreciar. Ellos estaban padeciendo, habían padecido, pero Él les dice, ¿será que todo esto fue en vano? ¿Será que realmente no hubo ese nuevo nacimiento, esa regeneración? ¿Será que no entendieron claramente el mensaje? Bueno, entendemos claramente que ellos sí habían escuchado, habían dado ese paso de fe, pero los judaizantes los estaban llevando a ellos por el error. Nosotros necesitamos ser muy cuidadosos con esto también. Si vamos al versículo 5, ¿sí? Nuevamente contiene otra pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjense cómo les pregunta, ¿por qué es que la obra de Dios es manifestada en sus vidas? Definitivamente que Él está hablando de sí mismo. Esto que dice acá, ¿no? Hacer maravillas entre ellos, ¿no? Suministrar el Espíritu Santo. Estas eran señales de un apóstol. El apóstol Pablo, en los primeros capítulos 1 y 2, vimos cómo defendió su apostolado, cómo dijo que no era de hombres ni para hombres, sino realmente era de Dios, de Jesucristo y del Padre. Bueno, Él lo que está haciendo acá es recordarles. Recuérdense ese momento que yo llegué a ustedes, les dice Él. ¿Acaso ustedes cumplían la ley y por cumplir la ley Dios entonces mostró maravillas entre ustedes? No, no era el caso. Nuevamente eran creyentes gentiles. Eran hombres que no habían vivido en la ley. Como los judíos podrían haberse jactado de eso, ellos no. Era muy claro que el Señor les había rescatado simplemente por la fe. Y es el caso de nosotros también. Debemos reconocerlo así. Nuevamente se los vuelvo a leer. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, definitivamente que no era por las obras de la ley, era por el oír con fe, porque al final de cuentas no hay otra cosa que nos lleve a servir a Cristo, sino es a través de la fe. Cuando nosotros vivimos esforzándonos en cumplir los mandatos o estatutos que la ley de Dios nos presenta, vamos a sentir claramente que somos incapaces. Y no solamente vamos a sentir que somos incapaces, también podemos llegar a desalentarnos de tal manera que abandonamos la tarea. Todo porque no confiamos en la gracia de Dios. Así es que esta porción, vamos a detenernos acá, porque esta porción es la introducción a la explicación de la vida de Abraham y cómo por la fe este hombre fue declarado justo ante los ojos de Dios. Pero es muy importante que nosotros meditemos en estos cortos versículos que hoy vimos. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Quizá nosotros, al igual que los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vamos a acabar o vivimos en la carne. No tiene sentido.
Debemos voltear a ver a Jesucristo, y encontrar en Él, en ese sacrificio sustitutorio, el pago por mi pecado, y encontrar en Él, en esa resurrección, en esa victoria, sentado a la diestra del Padre, mi salvación y la victoria sobre el pecado. Debemos entender que este es el camino. Apropiar por fe su sacrificio es apropiar su gracia. Cuando nosotros lo hacemos, entonces estamos descansando completamente en la obra redentora de Cristo. No hay forma en que el creyente pueda vivir en un verdadero descanso y en una verdadera paz si no es confiando en el amor y la gracia del Señor. Pero si nosotros empezamos a poner nuestros ojos en las normas, en las reglas, en la ley, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro corazón no lo va a soportar y cuando menos sintamos vamos a estar desesperados, desalentados, derrotados. Debemos poner nuestros ojos en la gracia, entender que Cristo clamó en esa cruz, consumado es, el hecho está completo. La obra redentora de Cristo se llevó a cabo. Nuestra vida en Cristo es una vida que depende de su gracia, de su poder, no de nuestra capacidad, ni tampoco de nuestro control sobre las circunstancias. Esas solo Cristo las puede controlar. Así es que debemos aprender a dar estos pasos y recordar nuestra propia experiencia. Si en Cristo, a través de la palabra, ha sido clara, es similar a la de los Gálatas. El Espíritu Santo nos fue dado no porque lo ganamos, sino por la gracia de Dios, cuando por medio de la fe apropiamos su Evangelio. No solamente esto, como dice acá, las maravillas que Dios ha mostrado en nuestras vidas, no ha sido porque nosotros las hemos alcanzado, no ha sido porque nosotros hemos cumplido los requisitos, ha sido porque en su gracia, a través de la fe, Él nos las ha entregado. Así es que debemos volver a poner nuestros ojos en esa gracia del Señor y entender que ese es el camino. La verdadera gracia, apropiarla, vivir conforme a ella, nos llevará a vivir en santidad. Porque el propósito de la gracia es darnos libertad. Libertad para servir a Cristo. Servir a Cristo de tal manera que mi vida ya no es mía, sino del Señor que me rescató. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, Señor, y por este pasaje en esta epístola que tú nos dejaste, Señor, para meditar en que no hay nada en nosotros que merezca tu favor, que todo ha sido tu obra de gracia, tu obra de amor. Te agradecemos por ello, Padre, y te suplicamos que tú nos lleves a vivir dependiendo de ti, de tu gracia, de tu amor, y no, Señor, de lo que nosotros pensamos que hemos o podemos lograr. Ayúdanos a quitar nuestros ojos de nosotros y a ponerlos en ti, mi Señor. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito a meditar en esta verdad de la gracia de Dios, porque es muy diferente cuando un creyente vive en la gracia, apropiando la gracia de Dios, descansando en la gracia de Dios, a un creyente que vive dependiendo de su capacidad de cumplir, de vivir íntegramente, de vivir en aquellos aspectos que de alguna u otra forma entendido Dios le está requiriendo. Y por favor no malentendamos, la gracia es el único camino a la santidad. La ley nunca ha llevado a nadie a ganarse el favor de Dios. Entonces, ¿cómo pretendemos ganárnoslo ahora si nosotros seguimos siendo pecadores? Tengamos cuidado con esto y pidámosle a Dios dirección. En los siguientes versículos vamos a ver el ejemplo de Abraham y también el ejemplo de Agar y Sara. Eso es lo que contienen los capítulos 3 y 4. Y a través de estos ejemplos, Dios primero va a ir siendo cada vez más claro esto que estamos compartiendo. Que Dios les bendiga.